Las declaraciones de Ejército y Marina lograron colocar en el centro de los espacios mediáticos sus presiones al Congreso por la aprobación de la Ley de Seguridad. En cambio, las movilizaciones de Javier Sicilia para presionar al mismo Congreso por la reforma política apenas alcanzaron una foto de primera plana en la jornada. Hoy ya tuvo más cobertura con el secretario de Gobernación, y tras las imágenes idílicas del jefe del PRI con el presidente Calderón en Los Pinos, reforzadas con la portada de Excelsior, con un PRI acordando reformas con el Ejecutivo, salta la portada de Milenio con otro PRI cuestionando al presidente. Hay un PRI que negocia su agenda legislativa con Calderón como jefe del gobierno y otro PRI que confronta su agenda electoral con Calderón como jefe de partido. A ver si no se hacen bolas. Y ahí está además la agenda de la justicia, contaminada también con las agendas electorales, como lo muestra el despliegue de los medios a los nuevos descalabros de la Procuraduría con los periodistas Greg Sánchez y Julio César Godoy, y con el nuevo intento de ir contra el priista Jorge Hank. Y es jueves de Derecho de la Información y se internacionaliza y se complica el debate sobre los riesgos de las nuevas reglas del IFE para el proceso de la elección presidencial, pues que está prácticamente en curso. Chocan la Asociación Internacional de Radiodifusión y la Autoridad Electoral Mexicana con el tema de la amenaza a la libertad de expresión de las nuevas normas. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y el maestro Eduardo Ruiz Vega, abogado, consultor en materia de Derecho de la Información. Bienvenido nuevamente con nosotros, Eduardo. Pues muchas gracias, Gaby. Eduardo. Y vamos con lo de hoy, el contraste entre los amplios despliegues de los medios a las presiones de las Fuerzas Armadas al Congreso a favor de la Ley de Seguridad Nacional y la escasa cobertura a las movilizaciones encabezadas por Javier Sicilia al mismo Congreso a favor de la reforma política. Y está también el contraste entre la gran importancia que le dan las redes sociales a estas movilizaciones y la poca importancia que le dan los medios. Gaby, lo comentabas hoy en la mañana en radio. Sí, lo comentaba en la mañana con Mario Campos, ¿sí? En radio, y bueno, pues se estuvo comentando por supuesto también a lo largo del día de ayer y hoy, justo en las mismas redes sociales. Si se fijan, en realidad son pocos los medios los que retoman. La jornada lo tiene con una foto nada con una más. Foto, y además habla de los jóvenes tuiteros, que luego nos dio un poquito de risa, porque no todos los que están ahí son tan jóvenes, ¿no? Pero bueno, pareciera que si eres tuitero tienes que ser joven, y bueno, por lo menos aquí en esta mesa vemos 3 tuiteros que no necesariamente somos tan jóvenes ya. Sí, somos más o menos. De alma. Pero fíjense, una cosa muy interesante, se da este encuentro el día de ayer, que bueno, Javier Sicilia en realidad casi me atrevo a decir que presta su imagen un poco para que los dejen entrar, porque en realidad los que traen todo este movimiento pues son estas personas que aparecen ahí, Daniel Gershon, son estas personas que de verdad llevan ya mucho tiempo buscando que se discuta el tema de la reforma política, ¿no? Claro, no los habían dejado entrar, incluso uno de estos chavos había estado acampando afuera del Senado, ¿no? Había puesto ahí su tienda de campaña y tenía unos letreros afuera que decía reforma política ya. Y bueno, ayer, claro, como llega Sicilia, finalmente sí los dejan entrar y se da todo este asunto. Yo resaltaría 2 cosas, Eduardo y Pepe, que me parecen importantes. Uno, lo poco que los llamados medios tradicionales, llámese prensa, radio, televisión, lo han retomado, aunque, por ejemplo, salió en Foro TV, salió en Milenio, salió un poco en radio, pero poco, ¿no? Y muy poco en los medios impresos. Y sin embargo, lo mucho que se pudo seguir justo a través de internet. Por ejemplo, varios de estos chicos traían sus celulares y entonces tú podías seguir en vivo todo lo que sucedía hasta que se les acababa la pila, ¿no? Y entonces entraba el quite otro que tenía un celular y entonces así fue como muchos pudimos seguir a distancia lo que ahí se estaba discutiendo, que no fue cosa menor lo que se estaba discutiendo. La mayoría de los diputados dieron sus razones por las cuales estaban a favor o en contra de la reforma política y de todos modos se queda un poquito cuando mucho en esta foto, ¿no?
A mí me da la impresión de que tampoco había mucho valor informativo, déjame provocarte. Es decir, porque no dijeron nada nuevo. Es decir, ni los diputados ni Sicilia. Digamos como para que fuera, quizás lo único noticioso es que Javier Sicilia deja la causa del hijo y de la violencia incontrolada en el país y se va más a lo político. Y siempre lo político te hace contendiente. Cuando te hace contendiente ya te quitas el aura del gran líder moral, del líder social, del líder comunitario, y eres un contendiente político que tienes tu lugar, pues, en la contienda política. Pero entonces ahí déjame revirarte, es como si nuestros medios realmente se fuesen por la agenda informativa. Por el valor informativo. Por el valor informativo. Tampoco necesariamente es cierto. Si revisamos lo que sucede en la mayoría de los medios hoy también, pues son declaraciones, son... Claro. Es decir, tampoco es tan cierto, porque varias de las cosas que ahí se dijeron sí tenían un valor. Por ejemplo, lo que algunos de los diputados finalmente dicen o no dijeron, o qué prefirieron callar, o cómo se enfrentaron allí en algún debate interesante. Estoy posiblemente de acuerdo, pueden no tener el mayor valor informativo, pero entonces está compitiendo con otras cosas que tampoco el valor lo tienen, informativo lo da el personaje, pero no lo que hayan dicho. Si el personaje se hace contendiente, no, yo diría baja. que al contrario, si nuestros medios fuesen un poquito más sensibles, el valor informativo no lo da el personaje porque prácticamente no dijo nada, sino lo que ahí se dijo que sí fue muy interesante. Eso no me parece interesante. ¿Qué dijo Javier Sicilia para que lo dejaran entrar, Eduardo? Dijo, bueno, pues esto es de todos los mexicanos, déjenme entrar. Bueno, pues el periférico también es de todos los mexicanos, y no te puedes meter en sentido contrario, ¿no? Hay reglas para entrar a todas partes. Fue un encuentro que duró 3 horas y se dijeron muchas cosas que fueron importantes. Pero dime algo noticioso. Pues porque no lo retomaron los medios. No, yo no le voy a hacer la chamba a los medios. Yo sí lo estuve viendo en quienes no, yo lo pasaron. Escuché completito. Y eran los argumentos conocidos, Eduardo. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que me quedo con la discusión que plantea Gaby de la gran diferencia que hay entre los medios tradicionales, unidireccionales, sí, que dictan una agenda en la que no se puede participar por parte de la audiencia, y estos nuevos medios de comunicación basados en la plataforma del Internet, pues que son totalmente bidireccionales, que son interactivos, ¿no? En donde cualquiera puede, son más democráticos, llamémosles así, y bueno, pues se está ya notando, yo creo que con una gran claridad, por una parte la línea de estos medios tradicionales que tienen por lógica los espacios mucho más acotados, ¿no? Y estos otros medios que son medios que se multiplican por muchos medios, ¿no? Sí. Ahí está un punto muy interesante, porque justamente en las discusiones más actuales ahora te hacen esa diferencia entre los medios, digamos, como los medios impresos, que tienen lectores, que tienen, digamos, gente que conversa de una manera más pasiva, más tradicional, ¿no? Y en cambio, medios como todos los de la red, todos los de Internet, que son más foros que medios, son foros entonces todo el mundo sube su información, sus puntos de vista, y está creando una nueva dimensión en la comunicación, sin duda. Sí, pero yo sigo, y voy a seguir insistiendo, me parece que el desencuentro o el no encuentro que se da de pronto entre los llamados medios tradicionales y nuevos segmentos de la población y de audiencias, y nuevas audiencias, es justo el que, al ser curadores de información, están curando una información que no está siendo de interés de un sector de la población. Yo estoy diciendo, no tiene valor informativo porque los medios así lo decidieron, está perfecto. Exacto. La única diferencia es que también están perdiendo el contacto con un sector muy importante, que no se siente reflejado, que no se siente atendido, y recordemos lo que decían en España cuando la indignación también, un sector muy importante que decía, también estamos indignados con los medios porque su agenda informativa no nos incluye. Porque su gatekeeping, su función selectiva, tiene estas formas tradicionales. ¿Qué tiene valor informativo? ¿Qué no tiene valor informativo? No se dijo nada nuevo, pues no tiene valor informativo. Quizás lo nuevo es que un movimiento social irrumpió en una institución del Estado que es el Congreso, ahí estaban reunidos. Por otra parte, hoy ya el señor Sicilia con sus otros líderes sociales fueron a la Secretaría de Gobernación, y ahí sí hubo acuerdos, porque era una reunión más pactada también, ¿no? Sí, y eso es otra cosa también, está engarzado, y claro, la cobertura que da
otra vez el Estado, como fuente de información, le da cobertura a Sicilia y tendrá más cobertura también hoy y mañana en los medios. ¿Sabes qué extrañé mucho, Pepe? Extrañé mucho a nuestros grandes cronistas, cómo hemos extrañado a Fidel Samaniego y a estos grandes cronistas, porque lo que sucedió ayer, estos chicos ahí en el Senado, daba para una crónica extraordinaria, porque se dijeron cosas muy importantes que en la crónica hubieran sido extraordinarias, pero no tenemos. Porque el ambiente era más noticioso que los conceptos que se estaban diciendo, que eran más repetitivos. No te da soundbites, eso ciertamente. Es cierto. Bueno, pero nos vamos a ir a un corte para volver con más contrastes. Ahora, con las imágenes idílicas del presidente Calderón, con el presidente del PRI ahí en Los Pinos, hablando de reformas legislativas, y la beligerancia del propio PRI frente a Calderón en materia electoral. Y claro, también vamos a ver las nuevas pifias de la justicia contaminadas por la lucha política y el debate que ya se ha internacionalizado sobre las nuevas reglas electorales del IFE. Volvemos. Estamos de regreso, primero con este PRI que negocia su agenda legislativa con Calderón como jefe de gobierno, ahí en Los Pinos, con los jardines, muy idílicamente, ¿no? Y ese otro PRI que confronta su agenda electoral con Calderón como si fuera el jefe del partido, simplemente, Eduardo. Bueno, es que en estas mezclas que hacemos en la realidad de este país, Pepe... Mira nomás qué bien se ven ahí en los jardines. Bueno, la mirada del presidente es así un poco como diciendo te cae, pero bueno, pero es el mensaje que querían pasar de un idilio, ¿verdad? Pues te digo, son estas mezclas raras en donde, bueno, pues en el sistema político que nosotros tenemos, hemos llegado a una asepsia electoral en donde, bueno, ahora se quejan los suspirantes panistas porque no pueden manifestar sus preferencias, en donde el presidente, bueno, pues no puede ser candidato como en otros países, muy concretamente nuestros vecinos del norte, a la vez obviamente no puede ser el líder de su partido y sin embargo pues lo es. Entonces, bueno, en estas mezclas raras, en donde no hay unas reglas establecidas, en donde hemos copiado mitades o pedacería de otros sistemas, pues yo creo que pasan las cosas que estamos viendo reflejadas hoy en los medios. Pero Gaby, tampoco ha habido, ya no digamos contrastes con otros países, sino con nosotros mismos, ¿no? Es exactamente lo mismo que se le decía a los presidentes emanados del PRI, que ellos controlaban el PRI. Sí. Ahora se les dice lo mismo, pero se les dice más feo, ahora le dice delirante. Oye, pero a mí, en realidad lo que me causa mucha gracia ahorita, Pepe, que muestras estas dos, que me parece que estas dos portadas, la Excelsior y la Milenio, parecía que estamos hablando de 2 días y de 2 cosas diferentes. Sí. Porque si en una dice PRI Calderón a reformas y aquí dicen delirante operador panista, ¿en qué momento pasamos de esta? No te puedes imaginar que después de esa escena que vimos idílica, le dijo delirante operador panista uno al otro, ¿no? Es que tienen dos caras todos. El presidente jefe de gobierno, jefe de Estado, y el presidente jefe de su partido tiene una cara. Ahora, hay que decir otra vez que como lectores de medios o como ciudadanos, te tienes que exponer muchas veces a varios medios para poder tener estas fotografías completas. Eso sucede no solo en México, por supuesto, pero cada vez más necesitamos escuchar diferentes noticiarios, leer diferentes periódicos para que te dé una foto, porque si yo me quedo con una de estas nada más, haz de cuenta que me quedé, si yo solamente vi esta portada, bueno, pues yo me quedo con ahí va a haber guerra civil mañana, o sea, y si ves esta dices, oye, qué flojera. Porque esta además incluye el beso de Enrique Peña Nieto con la gaviota por el cumpleaños. Más importante. Sí, esto es mucho más importante, ¿no? Todo es idílico, todo es idilio. Excelsior es idílico y Milenio nos dice, hay guerra en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que leer los periódicos, todos. Y lo que tenemos, pues, es, por un lado, pues estos periódicos, es decir, cada partido con sus dos agendas, una de gobierno y otra de partido, el PAN. El PRI igual, una agenda legislativa y una agenda electoral muy beligerante, que llama delirante al presidente. Y luego los medios, cada uno con su agenda también, una agenda, la agenda de Excelsior, idílica, como dices, y la agenda de Milenio, digamos, de guerra civil. Es decir, entre otras cosas, tenemos un problema también de la transición mexicana que no ofrece nada nuevo bajo el sol, parecen ser las mismas formas y tampoco se ven muchos cambios en el manejo de los medios. ¿Así es?
y de los emisores que alimentan a los medios, ¿no? En este caso, pues el gobierno y los partidos, claro, ¿no? Así es. Sí, nada más retomo rápido. En los medios españoles hoy, para que vean que tampoco se nos pasa solo a nosotros, ahora que traen lo de la renuncia esta del señor Camps, es muy interesante ver cómo los diferentes medios también lo tienen. Camps se rinde, dice el periódico El País, que lo tenemos ahí enfrente de nosotros, y si uno lee El Mundo y eso... Y el ABC dice, le da un giro radicalmente diferente, ¿no? Le da más que se rinde, es un poco... Entonces, bueno, así es finalmente, cada ¿no? medio Y nos tiene tenemos su que agenda. acostumbrar a leer a los medios también, Y ¿no? bueno, en las tradiciones mexicanas que nos vienen de España, tenemos un clientelismo en los medios de comunicación bastante marcado, como el que estás describiendo para España y el que estamos describiendo para México. Pero en este mismo orden de complicaciones, tenemos libres a los periodistas Greg Sánchez y Julio César Godoy, que ya los habíamos dado por condenados en el Tribunal de los Medios por la promoción del propio gobierno y de la Procuraduría. Y tenemos un nuevo intento de la PGR por detener ahora al priista Jorge Han, que no habían encontrado manera de retenerlo en prisión, y todo bajo el recelo que registran los medios también, en el sentido de que se trata del uso de la justicia con fines políticos y electorales, Gaby. Pues sí, de hecho incluso, bueno, lo vimos ahorita, la portada de Reforma, ¿no? Que la tenemos aquí a la mano, pero la vimos... Esa cosa que le pusieron a este pobre, ¿cómo se llama? El brazalete. Pero además el brazalete luego se lo pusieron también en el pie, tiene una cosa ahí, una cosa sí, también en el pie, ¿no? Para que no, pues para que no se pueda escapar, lo cual resulta muy noticioso, porque es muy atractivo esto, muy morboso, ¿no? Nunca se había dado en México. No lo habíamos visto, sí lo habíamos visto en las películas y sabíamos que lo hacían los gringos, ¿no? Pero no el brazalete aquí. Pero bueno, se retoma, yo creo que tú lo pones muy claro, Pepe, es finalmente la lectura que tienen los medios y la forma como se ha estado analizando es una manera otra vez de usar políticamente la justicia. Tenemos el caso de La Razón, que tiene ahí PGR retiene a Greg en DF con brazalete, lo tenemos en Reforma. Hemos estado escuchando las entrevistas a funcionarios de la Procuraduría que de repente dicen, pues no sabemos por qué los dejaron libres, por qué no se vale, por qué otra vez no están jugando, pero es otra vez el mismo. Pero aquí hay un buen resumen en la primera plana de la jornada. Exonera Laciedo a Julio César Godoy, ¿se acuerdan? El hermano del gobernador de Michoacán, el diputado, que según esto tenía grandes relaciones con un señor Tuta, que de la familia de Michoacán. Tuta, sí. Luego tenemos Greg Sánchez libre y portará brazalete electrónico. Es el ex candidato del PRD a gobernador de Quintana Roo, alcalde de... Sí, porque tiene nombre de boxeador, pero no es. De Cancún, sí. Benito Juárez, se llama el municipio. Exacto. Y luego se busca reaprender a Jorge Hanron y a 10 de sus empleados, que tampoco... Es decir, todo esto te da esa cadena de recelos, ¿no? Hay una columna, ya ni la menciono, que dice, bueno, a lo mejor soltaron a Greg y a Julio César Godoy, pues por las alianzas que trae el gobierno con el PRD en el Congreso, lo vamos a ver, o la esperanza de las alianzas electorales. Bueno, a lo mejor no hay nada de eso, es pura teoría conspirativa, pero a eso da lugar este manejo de la Procuración de Justicia, Eduardo, en esta época electoral. Sí, en esta época electoral y yo creo que el manejo de la justicia con esos propósitos o que genera esas suspicacias probablemente ha existido durante muchos años, pero no había sido tan errático como ahora, ¿no? Ahora parece ser que donde ponen el ojo nunca ponen la bala, ¿no? Porque nunca llega. Nunca sale bien la cosa, eso por una parte, y yo creo que esto revive el gran debate que también ya tiene muchos años de la necesidad que hay de cambiar la Procuración de Justicia, ¿no? De tratar de volver o de ver en que dependa de otro poder o que sea una especie de órgano autónomo, ¿no? Como es el caso, pues por ejemplo del IFE, que también ahora está muy cuestionado. Y la información de la Procuración de Justicia también, ¿no? Porque finalmente estos vacíos son los que permiten pues todo lo que estamos viendo en los medios, ¿no? No, por supuesto, pero yo creo que va de la mano, ¿no? Yo creo que, yo creo que la actuación de la Procuración de Justicia es lo sustantivo y bueno, la comunicación es lo adjetivo, pero si una cosa está de alguna manera orientada para este tipo de manejos o da lugar a este tipo de comentarios, pues necesariamente la comunicación irá orientada hacia allá, ¿no? Claro. Y tenemos pues otra vez los tribunales paralelos de los medios de comunicación frente a los tribunales de derecho, la promoción, por lo menos en el recelo público, con fines político-electorales, de tribunales de los medios antes que de los tribunales de derecho. Es decir, con mucha frecuencia lo que hemos visto, sobre todo en este sexenio, es que se lanza una filtración contra un candidato de un partido de oposición al gobierno panista, en Jalisco, en Guerrero, en alguna otra parte,
Y bueno, después de eso, después de que pasa la elección, después de que produjo el efecto comunicativo y el efecto electoral, ese juicio mediático, se dice, oiga, no hubo nada, siempre no, el Tribunal de Derecho quedó otra vez al servicio del Tribunal Mediático y del Tribunal Político Electoral. Muy bien, pero es jueves de Derecho de la Información, y no solo se calienta, sino que también se internacionaliza el proceso para la elección presidencial, pues que ya está corriendo. Por un lado, la Asociación Internacional de Radiodifusión, aquí tenemos el desplegado que emitieron la semana pasada, advierte sobre amenazas a la libertad de expresión en las nuevas reglas del IFE. Y el IFE dice que hay que esperar a lo que diga el tribunal, que no se adelanten. Por otro lado, el presidente del IFE asegura que en 2012 habrá presidente legítimo. ¿Qué lenguaje? Frente a la presidenta del TRIFE, que asegura que es el tribunal el que decidirá la elección, Eduardo. Bueno, primero, el que vaya a haber un presidente legítimo y que lo diga el presidente del IFE me parece aberrante. Digo, eso es una obligación y eso es algo que todos contamos con ello. Pero es la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Es decir, pues, poner el lenguaje de López Obrador. No tendrías que decirlo, además, ¿no? No lo tienes que decir, porque además el señor no lo tiene que garantizar. Digo, ese es su trabajo y por eso está ahí, ¿no? Entonces, eso por lo que hace esas declaraciones, bueno, las declaraciones de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también me parecen unas declaraciones muy raras, ¿no? Esta situación, dicho sea de paso, volvemos a decirlo, está en la ley, está en la Constitución, de yo voy o el tribunal que yo presido va a calificar la elección, pues eso lo sabemos. Eso ya lo sabemos, pero casi lo pone en un contexto en que dice, yo soy la autoridad electoral, yo soy el que decide quién ganó. Que es un poco, Gaby, Pepe, siento un poco lo que está pasando en este debate, que ya es un debate que lleva algunas semanas, previo, durante y después de la publicación de unas modificaciones al reglamento de acceso a medios electrónicos de la radio y la televisión, en donde pues no ha habido comentarios que hayan impactado en este IFE cojo, digo porque finalmente tenemos que recordar que faltan 3 consejeros, entonces no tiene la pluralidad para la cual fue diseñado. Y bueno, esta última declaración de tendremos un presidente legítimo y además esperaremos el fallo del tribunal, creo yo que también es una declaración que da un poco la vuelta a una responsabilidad que a mi juicio deben de tener los consejeros del IFE, que es analizar si cometieron un error y ellos lo pueden corregir. No entiendo por qué tenemos que judicializar todo. Desde ahora lo estamos judicializando, desde ahora estamos diciendo que el tribunal, que el Poder Judicial es el que lo va a resolver, pero decimos que ya sabemos que se está calentando el proceso, pero se está internacionalizando. ¿Qué es esta RAI? ¿Qué es esta? Bueno, la IR es una asociación muy importante, añeja, ahorita no traigo el dato de cuánto tiene, pero tiene, digamos, una membresía de 17,000 en todo el mundo. Estaciones en todo el mundo o en 3 continentes principalmente, es muy fuerte en América Latina, algo de Europa, bueno, prácticamente. ¿Y qué dice de las reglas del IFE mexicano? Pues básicamente ellos se van más por el lado de estas reglas de monitoreo que han sido muy cuestionadas a lo largo de muchos años, no con este nuevo IFE, el IFE producto de la muy cuestionada reforma electoral, la última, en donde se descabezó al IFE anterior, sino que de alguna manera este debate viene desde que empezaron los lineamientos. Estoy hablando del IFE de José Woldenberg en su presidencia, que creo que en este aspecto de mediático era un IFE mucho más light, y de cualquier manera se generaba este tipo de debate, no de presunción de censura, ¿no? Cosas, es decir, el monitoreo desde entonces realmente fue cuestionado por los medios. ¿Pero por qué se da ahorita este desplegado en particular? Bueno, se da ahorita porque hay una gran irritación por este tema, por el tema del derecho de réplica en medios electrónicos, el derecho de réplica entendido como algo que se vuelve obligatorio y que, bueno, pues imagínate nada más, o sea, no nada más son, creo que 40,000 o 40 millones, no sé, son un mundo de spots que en esta reforma electoral nuestra democracia es totalmente adicta al espoteo, sino que ahora con esta idea del derecho de réplica, bueno, pues cualquier cosa que subjetivamente se entienda que fue un ataque, tendrá que proporcionar un tanto, 2 tantos del mismo tiempo. Entonces, bueno, de alguna manera se entiende y por eso se dice, oye, se vulnera la libertad de programación, se vulnera la libertad de expresión, porque prácticamente los medios se tienen que volver, sí, un vehículo de difusión en época electoral de lo que diga el IFE, ¿no? Ese es un poco el concepto global.
Bueno, ¿y qué responde el IFE? Porque ya hay dos cargos a las nuevas reglas que sacó el IFE pues poco antes de que se venciera el plazo. Uno, que puede estar atentando contra la libertad de expresión, dice esta Organización Internacional de Radiodifusores. Y otra, que puede poner en riesgo el proceso electoral, lo dijo un consejero del IFE, incluso que renunció al Comité de Radio y Televisión. Es decir, ¿qué dice el resto de los consejeros? ¿O qué dice digamos la parte dominante que sigue adelante con estas reformas y las defiende? Pues la verdad, pero Grullo, que ellos están actuando conforme a sus facultades, dicho de paso, no podrían hacer otra cosa. Porque yo creo que lo están haciendo, ¿no? Porque yo creo que están cambiando el modelo de comunicación, y no política, sino en general de radio y televisión de este país. Muy bien, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública de mañana viernes. Los invitamos a que continúen con Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.